El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El Nuevo Testamento, amados hermanos y amigos, el Nuevo Testamento es libro de gozo. El fruto del Espíritu es gozo. El verbo griego charein significa regocijarse y se encuentra 72 veces. Y la palabra chara, gozo, se encuentra 60 veces en el Nuevo Testamento. El saludo griego era charain y es traducida salud. Hechos 23, 26, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Hechos 15, 23, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos que de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El significado de la palabra es gozo con ustedes. Gozo con ustedes. O como Pablo dice en 2 Corintios 13, verso 11, por lo demás, hermanos, tened gozo. Es lo mismo, tened gozo. Lucas 1:28, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve. Es el verbo chaire. Saludos, alégrate, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces, la venida de Cristo, desde luego, trajo gran gozo al hombre. Lucas 2, verso 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevos de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Mateo 2:10, los magos, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. La resurrección produjo gran gozo, Mateo 28:8. Entonces ellas, las dos Marías, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Lucas 24:41, cuando Jesús mostró las manos y los pies, dice como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Juan 20:20, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lucas 24:52, después de la ascensión de Jesús, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Cuántas veces la palabra gozo aparece en estos relatos acerca de la venida y la vida, la obra y la resurrección de Jesucristo? Hay gran gozo en creer
en Cristo y en obedecer al Evangelio. Lucas 19:6, como a Zaqueo, que descendió a prisa del sicómoro y le recibió gozoso. Primera a los Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Romanos 15:13, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Hermanos, esta palabra tiene significado para nosotros. No es simplemente una palabra bonita que se usa repetidas veces en estos textos. El Señor espera que su pueblo sea gente gozosa. Romanos 15:13, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Cuándo? Pregunta, ¿cuándo? Bueno, según la misma carta, ya había explicado en capítulo 6, versículo 17, cuando obedecieron al Evangelio. Ese mismo capítulo, versículo 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. De esa manera, el oír la palabra produjo fe, Romanos 10:17, para recibir y obedecer al Evangelio. Creyeron, pero Romanos 10:10 también confesaron su fe en Cristo. Y según Romanos 6:4, fueron bautizados en el cuerpo de Cristo. Así para obtener el perdón de pecados, como dice el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2:38, por la boca de Pedro. Filipenses 1:25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo. Pablo sabía que su presencia y su ministerio produjeron gozo. Es muy obvio en el Nuevo Testamento que la fe obediente y el gozo van de la mano. Están unidos siempre. Hechos 8:8, cuando Felipe predicó el Evangelio en Samaria, había gran gozo en aquella ciudad, porque estaban dispuestos a obedecer al Evangelio. Verso 12. No todos recibieron la palabra con gozo. Hechos 13:45, los judíos rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, como dice el versículo 8. Pero otro ejemplo de gozo al obedecer al Evangelio, Hechos 8:36, yendo por el camino, el evangelista Felipe y el etíope, tesorero de Etiopía, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Muchos dicen que el gozo viene con nada más creer,
Pero eso no es Biblia. Eso no es Biblia. Al oír el Evangelio, obviamente el eunuco creyó en Cristo. Y él estaba listo a confesarlo. Pero ¿cuándo siguió gozoso? Después de descender él y Felipe al agua para ser sumergido en el agua para perdón de pecados. Y luego él siguió su camino gozoso después de ser bautizado para el perdón de pecados. Hechos 2:38. Si alguien dice que el eunuco hubiera seguido gozoso sin confesar a Cristo y sin bautizarse, tal enseñanza, y muchos, es la enseñanza de muchas de las iglesias sectarias, iglesias humanas, iglesias que no están en la Biblia. Ellos enseñan eso, que él hubiera ido gozoso sin bautizarse. Ellos hacen burla. Ellos hacen burla de este texto. El texto dice que él siguió su camino gozoso después de haber obedecido al Evangelio. Hermanos, esta es la característica dominante de la vida del cristiano. Es característica dominante. Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Si hay, por ejemplo, en este momento, si hay hermanos que me están escuchando, miembros de la iglesia de Cristo, y ellos están pensando, bueno, pero yo no estoy muy gozoso, yo tengo tantos problemas y que tantas dificultades y no puedo decir que estoy regocijándome. Ok, algo pasa, algo falta, algo deficiente. Porque esto es el patrón. Hablamos mucho del patrón, del plan de salvación, el evangelio, la identidad de la iglesia. ¿Cuál es cómo habla la Biblia? Hablar conforme a las escrituras. Ok, las escrituras dicen que los cristianos tienen gozo en medio de este mundo malvado. Tenemos gozo. Y si no, algo falta. Algo que no debe faltar. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, lo repite, otra vez digo, regocijaos. En esta breve carta, la palabra gozo y regocijarse aparecen muchas veces, como 16 veces en esta carta de 4 capítulos. ¿Y dónde está Pablo? Encarcelado. Sí, encarcelado. ¿Y habla de gozo? Repetidas veces. Repetidas veces. Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, primera carta, capítulo 5, verso 16, estad siempre gozosos. No dice, estar gozosos cuando todo les vaya bien. Todo es favorable. No dice eso. Él dice siempre. Es un constante. Es cosa dominante en la vida del cristiano. Una característica dominante. El gozo del cristiano no depende de circunstancias favorables.
no depende de la aceptación de los hombres, no depende de tener buen empleo, buena casa, buen automóvil, ni siquiera depende de tener buena salud. Ahí está tal vez la prueba más grande. Colosenses 1, comenzando con versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre. El gozo en medio de esta lista de cosas que son tan necesarias, tan características del cristiano. Llega al colmo, llega al clímax, dice gozo. Muy tremendo. Este es el texto que acabo de leer, es Colosenses 1, del 9 al 12. Conviene leerlo frecuentemente. Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Según estos textos, el conocimiento, el llevar fruto, el crecer, todo esto ha de ser con gozo. Con gozo. El gozo sirve para iluminar y radiar las demás virtudes. Las hacen bellas, deseables. La vida sin gozo no es la vida de cristiano. Así de serio es el asunto. Primero que todo, el cristiano es gozoso porque Dios le ha dado no solamente la vida física, sino de suprema importancia nos da la vida espiritual, el perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna con Dios y los ángeles en el cielo. Es hijo de Dios, tiene comunión con Dios y la esperanza de vivir con Dios, con Cristo, con los ángeles, con los redimidos por toda la eternidad. Otra bendición de suprema importancia es la salud. Aunque tenga problemas físicos, si tiene salud mental, debe estar muy, pero muy agradecido con Dios. Con la salud mental puede hacer buen uso de los miembros del cuerpo que funcionan bien y cuidar los que sufren. Entonces debemos dar gracias por la salud que tengamos y no estar obsesionados con los dolores y las molestias. Ahora, yo también quiero enfatizar mucho el gozo de la comunión, no solamente con Dios, sino también con hermanos fieles. Filemón 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor,
porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Y saben qué? La palabra confortados se puede traducir refrescados. Sí, la palabra confortados está bien, pero también se puede traducir refrescados. Estar con hermanos apoya, consuela, y es como refrigerio. Una de las más grandes influencias evangelísticas en el mundo es la comunión con hermanos. Y al mismo tiempo, uno de los más grandes estorbos en la obra es la falta de buena comunión con hermanos. Un estorbo serio en la iglesia. El mundo sabe la diferencia. La sabe, el mundo sabe cómo están. Por eso Jesús dice que por esto, así los del mundo saben que sois mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Ahí está la identidad de los discípulos de Cristo. Ese amor fraternal, el amor genuino, sincero entre hermanos. Comunión que produce mucho gozo. Los de afuera, ellos saben, ellos conocen. En tiempos primitivos, nos dicen que en tiempos primitivos, un dicho muy común era, mira cómo los cristianos se aman unos a otros. Era algo notable. Era algo muy, muy notable, muy especial. Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Desde luego, la unidad produce gran gozo. Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Según a los Corintios 7:7, hablando de la venida de Tito, de Corinto, y el buen reporte de la disciplina y que la comunión se había restaurado. Dice Pablo, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. El cristiano no vive aislado, ni de Dios ni de los hermanos. La palabra comunión es palabra muy característica de la vida de los cristianos. Pero hay gran gozo, hermanos, en la obra del Señor. Hay gran gozo. La obra de Jesús trajo mucho gozo al pueblo. Lucas 13:17, todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Lucas 19:37, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Lucas 10, los 70 que habían salido anunciando que el reino se había acercado, volvieron los 70 con gozo por haber llevado a cabo ese ministerio. Volvieron con gozo. Hechos 11:23, Bernabé cuando llegó a Antioquía y vio la
gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, hoy en día, observando la iglesia, observando la congregación de la cual somos miembros, ¿ven gozo? La gente del mundo están observando gozo, el gozo de los cristianos. Dice Pablo, examinaos. Examinaos, ¿cómo está nuestro gozo? ¿En verdad vivimos gozosos? ¿En verdad obedecemos los muchos textos en Filipenses y las demás cartas que hablan de ser gozosos en el Señor? Eso es ser cristiano. La palabra cristiano significa imitador de Cristo, que Cristo vive en nosotros. Y debemos poseer, tener como característica dominante ese gozo. Cristiano simplemente no, él no vive así amargado y así indiferente y de espíritu así negativo, no. Es personaje gozoso. Y los hermanos se dan cuenta y los de afuera se dan cuenta y sobre todo el Señor se da cuenta de que poseamos el gozo. Muchos, yo tengo aquí texto tras texto tras texto que estoy leyendo. Hechos 15:3, Romanos 16, 19, Colosenses 2:5, segundo de Juan, verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Señor. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Bueno, y por fin, nada más concluyendo, pero como todos sabemos, el gozo principal del cristiano es la esperanza viva, la esperanza de la vida eterna con Dios. Gozosos ahora. Y si no estamos gozosos en la iglesia, Dios lo sabe. Y Él juzga. Si en verdad nosotros somos candidatos para ser habitantes del cielo. Habitantes en el cielo, desde luego, estarán muy gozosos. Pero eso no comienza con el entrar en el cielo. Comienza ahora, en esta vida. Demostramos que a pesar de toda tribulación, a pesar de toda cosa que esté en contra nuestra, nosotros seguimos gozosos en el Señor y muy agradecidos, disfrutando los beneficios del Evangelio y de la palabra de Dios y de la iglesia, de los hermanos y el gozo de la obra del Señor. El gozo, como vemos ahí en el caso de los que obedecen al Evangelio y hermanos que reciben tanta bendición como siervos fieles en la iglesia. Esto produce gozo, gozo que debemos tener todos. Bueno, muy bien, voy a terminar. Hay muchísimos textos. Ustedes pueden, en su concordancia, pueden buscar este asunto, pueden encontrarlo múltiples veces. Pero muchas gracias por acompañarme y que el Señor les bendiga en el estudio de su palabra.